Siguiente problema entonces, problema 5. Dice, realizar la curva granulométrica por tamizado, o también llamado malla. Ok, y determinar la abertura de la malla por la que pasa el 80% del material, o también llamado diámetro efectivo de 80, considerando los resultados de la tabla. Ok, prácticamente aquí lo que tenemos es un tamizado, un proceso de tamizado consecuente a un proceso de molienda, ¿sí? Comúnmente un proceso de molienda. Entonces, hay que hacer una curva granulométrica para ver el comportamiento del tamizado que se está llevando a cabo. Ahora bien, ¿en dónde está pues posiblemente lo más interesante? Lo que voy a subrayar ahorita. Aquí nos están diciendo que de acuerdo al tamizado, que determinemos cuál es la abertura idónea, la que tiene o la que tiene mayor efectividad para que el 80% de dicho material se tamice. Es decir, posiblemente de un 100% del material que se tenga, solo requiero nuevamente que el 80% sea tamizado. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que el valor ese del 80%, tanto en el problema 1 como en el 5, incluso en los anteriores también, comúnmente siempre buscan que el 80% de lo que se tritura o se lleva molienda, el 80% sea tamizado. El resto no. Entonces ahí debe haber un criterio que manejan, me imagino. No encontré esa información de por qué siempre ha sido como que un 80% y un 20% no. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos considerar? Lo siguiente, miren. Tenemos una tablita. Aquí tenemos información en esta columna que dice número de malla, el tamaño, valga la redundancia, el tamaño de cada tamiz. Entonces, ¿qué observan en esta columna? Si es el tamaño de cada tamiz, jóvenes. ¿Qué observan? A ver. Así es. Entonces, cuando tú haces un tamizado, comúnmente en el primer tamiz se van quedando tamaños de partículas más grandes. Y en consecuencia, por caída libre, obviamente, los tamaños de partícula van haciéndose cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, por ende también, la abertura de cada tamiz o de cada malla, si observamos, va desde 50 milímetros, ¿sí? 50 milímetros que son aproximadamente 5 centímetros, ¿no? Sí. Hasta llegar a un tamaño de malla de 0.074 milímetros, o sea, pasar de un tamiz más o menos así a muy, muy pequeño. Entonces, eso es lo primero que deben observar, que los tamices, por lo que estamos dándonos cuenta, se ordenan de mayor tamaño a menor tamaño. Y así es como también van quedando las partículas, de tamaños más grandes a tamaños más pequeños. Ok, este número de malla que ven aquí, 2 pulgadas, 1 pulgada, 3 cuartos, están regulados bajo una norma. Ahorita no recuerdo la norma, pero están regulados bajo una norma, ¿sí? Entonces va de 2 pulgadas, de 1 pulgada, y después de 3/8 de pulgada, si se dan cuenta, ya no lleva como una unidad de medida. Ya nada más van como 4, 10, 20. Y esto no es que el autor haya dicho, pero voy a poner 4, 10, 20, 40 y demás. No, también están reguladas. Entonces, por el momento, la idea es que va de mayor a menor tamaño. Y también nos damos cuenta que puede estar en unidades de pulgadas o milímetros. Ok, jóvenes. Ahora, díganme a qué se referirá o cuál sería como que la interpretación de esta columna. A ver, pero antes de que me digan. Entonces, vamos a grabar esa parte. Entonces ya dijimos que el número de malla puede estar en pulgadas,
o en su defecto milímetros. Solo se hace la conversión. Aquí en la parte de la masa retenida, pues como su nombre lo dice, primero, masa retenida es el material que se va quedando atrapado en cada uno de los tamices o en cada una de las mallas. Esa es la primera idea en términos de masa retenida. Ahora, tomando en cuenta la pregunta que les dije, ¿por qué 0? Es porque posiblemente el material que estoy tamizando tiene un tamaño de partícula menor o igual a 2 pulgadas. Entonces, como es menor o igual a 2 pulgadas, entonces nada del material se queda atrapado en este tamiz de 2 pulgadas. Entonces prácticamente todo pasa de lleno al de 1 pulgada. Y ya en la de 1 pulgada ya hay una masa retenida. Ya quiere decir que entonces de esa cantidad que yo estoy tamizando, al menos 216.4 gramos de todo ese material que yo estaba pasando hasta la de 2 pulgadas, tiene un tamaño de partícula que mayor a 1 pulgada. Y así seguimos tamizando. Ya nada más voy a explicar esto último. Para 3/4, en el tamiz de 3/4 de pulgada se queda atrapado 105 gramos. ¿Qué quiere decir eso? De mi total que estoy tamizando, al menos 105 gramos de dicho material tiene un tamaño de partícula menor a 2 pulgadas, pero tiene un tamaño de partícula mayor a 3/4 de pulgada. Es que sí es importante que comprendan e interpreten eso. Y así sucesivamente. Ahora bien, si se dan cuenta también, no hay una regla así como que por cada malla sea proporcional lo que se vaya acumulando. Por ejemplo, en la malla 2, que es de 1 pulgada, se quedaron 216. En la malla 6 se quedaron 417. O sea, no hay como una regla general de que digan, es que conforme va pasando el tamizado, la acumulación va aumentando o va decreciendo. No hay una regla general, porque significa que mi material no es homogéneo, es heterogéneo, o sea, tiene diferentes tamaños de partículas. ¿Sí? Y al final, aquí hay algo interesante también. Fondo, ¿por qué no le llamo número de malla? ¿Por qué vengo y le digo fondo? ¿Por qué le llamo fondo? ¿Cómo lo interpretaría? Ya no hay más malla. Ya no hay malla, ok, no hay malla. Pero, ¿cómo lo interpreto? O sea, está bien, o sea, ya no hay malla, profe, ok, está muy bien, ya no hay malla. Entonces, ¿qué viene siendo? La base donde se va a retener todo lo que ya está filtrado, todo Tamizado. tamizado. Ok, entonces, el fondo no es otra cosa más que posiblemente el recipiente de almacenamiento donde va a caer, donde va a estar mi producto que yo requiero, porque se entiende que esto ya es la última fase del tamizado, ya no hay ninguna malla, ya no hay ningún tamiz, solo es como el recipiente donde se va a depositar todo lo que atravesaron en cuestión de los tamizos, y es como un depósito, como un almacenamiento. Entonces por eso ya no le llaman fondo, si no es el fondo, ya no le llaman tamiz, o ya no le ponen número de malla, ya es un fondo, es un recipiente. Ahora, si yo les pregunto, aunque el problema no nos lo da, jóvenes, aunque el problema no nos lo da, si yo les pregunto, ¿cuánto era o cuánto es de alimentación que se estuvo trabajando aquí en este problema? No nos lo da, pero nosotros ¿cómo determinaríamos cuánto material realmente sí tamizamos? ¿O cuánto era de alimentación? ¿Cómo le haríamos? Sumando todo, ¿qué? La masa retenida. Así es, hasta el fondo. Si yo quisiera saber cuánto material en total estaba trabajando en este proceso de tamizado, pues tendría que decir, por lógica, pues todo lo que se está reteniendo es el todo, pero dividido, ¿no? Como que se fue repartiendo. Entonces, si yo quisiera saber cuánto material estaba trabajando, pues tendría que sumar todo esto. Desde lo que no se tamizó hasta lo que quedó en depósito, ¿no? Y ya, tendría que sumarlo. Eso de hecho lo vamos a hacer en práctica
vamos a hacer un proceso de tamizado en el laboratorio. Obviamente aquí no tenemos tamices, pero vamos a trabajar con un material que sirva. Por ejemplo, yo les decía, en casa tenemos los famosos coladores que le llaman, ¿no? Un cernidor, posiblemente. Entonces, posiblemente sí, pero sí, tiene que ser muy pequeño. ¿Una qué? Le voy a decir un morralito, por ejemplo, los chicos de los morrales. Pues incluso también puede ser